Para usted, como si es padre o madre de familia, si es abuelo, si es bisabuelo o tatarabuela, se va a dar cuenta que es difícil de administrar a familias. Las personas con quien estamos más cerca, en realidad, son las que más amamos y pueden ser también las que más dolor y conflicto nos causan. Eso es lo que sucede. Son las que más nos pueden volver locos. Así es que usted no está solo. No crea que usted es el único que está pasando por esa situación. Por esa razón es que las familias son bien complejas, o podemos decirlo un poco más radical, son bien complicadas. Y lo que es más difícil ahora en nuestros días es definir la familia. En los tiempos, al principio de la humanidad, la familia era algo simple. ¿Por qué? Solo habían dos factores. Uno, lo que era el matrimonio, y otro, el milagro del nacimiento. O sea que un hombre y una mujer no son familia, no eran familia hasta que hacían ese pacto del matrimonio. Y ya después de ese pacto del matrimonio podían ellos procrear. Eso es lo que sucedía. Hasta que ese momento, en Génesis 2:24, es donde habla el Señor que dice, por tanto, dejará hombre, padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola unidad, valga la redundancia. Y luego, al ser marido y mujer, como dije, pueden crecer la familia a través de la procreación. Y ese ciclo se repite una y otra vez, de generación en generación. Eso es lo que hace la familia. Pero al pasar el tiempo, ciertos factores han sido incluidos, por ejemplo, la adopción. Y especialmente en nuestra iglesia, a nivel general, vemos familias que han adoptado. Especialmente, si usted se fija, nuestro pastor general, Jared Higgins, él con su esposa adoptaron una preciosa niña que se llama Jasmine. No digamos Ryan Sowell, que es el director de jóvenes, también adoptó un varón que se llama Vin, pero no como Vin Diesel, pero se llama Vin el niño, precioso. En estos días podemos ver ese factor que es la adopción, y aunque no hay ninguna relación de sangre entre ellos, están constituidos como una familia. Ahora, por si no se ha dado cuenta, esta mañana voy a hablar de cómo el Señor Jesús define la familia de una forma totalmente diferente a lo que muchas personas piensan. Hablaré también de cómo esta definición debe desafiar nuestro propio concepto sobre la familia. Eso va a ser el punto principal hoy. ¿Por qué? Porque la familia es algo más que nuestra conexión de sangre. La familia es más que sangre, es conexión espiritual. Así que esta mañana les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué significa para usted ser parte de la familia de Dios? Y no necesariamente qué significa para usted. ¿Qué concepto tiene usted ser parte de la familia de Dios? Así que les voy a pedir que busquemos en Marcos capítulo 3, versículos 13 en adelante, para ver cómo el Señor desarrolla este concepto y esta realidad de lo que es la familia de Dios. Dice así Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús está construyendo una nueva familia con un propósito. El versículo 14 de este pasaje nos dice cuál es el propósito de esa familia, y es estar con Jesús
y salir a proclamar el evangelio. Ese es el propósito por el cual Jesús comenzó a fundar por medio de estos hombres lo que es la iglesia, la familia de Dios. Esta familia está dirigida para servir un propósito más allá de solo estar reunidos. ¿Sabe usted de que usted tiene un propósito como cristiano? Y ese propósito no es simplemente venir el domingo aquí, gozarse con los cantos, leer la palabra, escuchar la palabra. Usted tiene un propósito más grande de solamente tener comunión. Y este concepto erróneo de solamente tener comunión el domingo en muchas iglesias existe en la actualidad. Piensan que el propósito de la iglesia simplemente es reunirse de domingo a domingo, de solo venir a recibir, de solo venir a cantar y después olvidarse toda la semana y regresar el próximo domingo. Pero lo triste es que están dejando algo por fuera, el propósito máximo que es proclamar el evangelio de Jesucristo. Ahora, volviendo a este llamado que el Señor hizo para estos 12 hombres, hay algo importante. El Señor escoge estos 12 hombres y que no podían ser más diferentes de lo que ya eran. Y fíjense bien que esto no fue un accidente. Jesús estaba construyendo una familia que no tenía nada en común y sin embargo tenían todo en común. Fíjense bien, había un recaudador de impuestos, Leví, o comúnmente llamado Mateo. Este hombre era un judío al servicio del Imperio Romano, el que recaudaba los impuestos. En otras palabras, en nuestros días aquí en Estados Unidos, era un servidor del IRS, ¿cómo le dicen? El Internal Revenue Service, o la oficina de recaudadora de impuestos. Ese era Mateo. Pero también dentro de ese grupo, de los 12, había un subversivo. Había lo que le llaman un celote, que era un judío subversivo en contra del Imperio Romano. Y ese era Pedro, Simón Pedro. Pedro era un hombre que estaba en contra del Imperio Romano. Era un fanático que quería derrocar a los romanos. Y en sí, todo el grupo, había muchos hombres que eran extrovertidos como Pedro e introvertidos como Andrés. Ese era el tipo de personas que habían. Habían unos que ya pasaban de los 30 años y habían otros que estaban bien jovencitos como Juan. Los teólogos piensan de que Juan tenía entre 16 y 20 años cuando fue llamado a ser discípulo del Señor. Lo importante es que esta diversidad iba a crear muchos conflictos, muchas tensiones por parte de ellos mismos, pero conflictos y tensiones que ellos no decidieron hacer. ¿Por qué? Porque ellos no fueron los que decidieron ser parte de esta familia. Ellos fueron llamados, fueron escogidos por el Señor. Por esa razón, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Fíjense bien esto. Su familia espiritual no la escoge usted. Su familia espiritual, la congregación con la que usted crece, con la que usted está en comunión, con la que usted madura, con la que usted sirve, no la ha escogido usted. Esa la ha escogido el Señor. Es el Señor Jesús quien escoge su familia espiritual. Si usted mira en el versículo 13, dice así: después subió al monte y llamó así a los que él ¿qué? Quiso. No dice a los que quisieron venir con él, dice a los que él quiso. Y después que los llamó, dice, vinieron a él, obedecieron. Y es importante tener en mente esta mañana lo que implica estar alrededor de personas que no son como nosotros. Esa es la naturaleza de la familia del Señor. Hay mucha diferencia aquí, especialmente en Green Hills. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes es diferente, ya sea primeramente por nacionalidad, por cultura, por dialecto. Y voy a decir dialecto no de una forma de decir de que vamos a hablar el quechua, el cachiquel, el maya, el náhuatl, no. En la forma en que nos comunicamos en nuestras subdivisiones del español.
Hay mucho eso, hay mucha nacionalidad, mucho carácter diferente. Hay unos, como yo siempre les he dicho, hay hermanos, hermanas que tienen una mecha bien larga, tan larga que les cuesta trabajo enojarse. Y hay otros que tienen una mecha corta y otros que no tienen mecha para nada. Esos son los diferentes caracteres que hay en la familia de Dios. ¿No se ha hecho usted esta pregunta? ¿Cuál es mi propósito entonces en mi congregación, en la familia, mi familia del Señor Jesucristo? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Qué tal esta pregunta? Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿No se ha preguntado también eso? Señor, ¿no te has dado cuenta que estoy rodeado de hermanos carnales e inmaduros? No me quede viendo como quien dice, no me le he hecho esa pregunta. Yo también me la he hecho. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante sobre todo este fenómeno es que Jesús es quien lo ha traído a usted y a mí a este lugar. No decir a este edificio, sino que a esta congregación. Nada en nuestra vida es un azar del destino, como dicen muchos. No es una casualidad. Es un propósito definido del Señor. Es el que nos ha llamado. ¿Para qué? Para ser parte de esta familia, para crecer, para hacer su voluntad. Para ser fieles, escuche bien esto, para ser fieles seguidores de Cristo en nuestra comunidad, en nuestra familia. No digo solamente para ser, sino que para hacer. Eso es lo que nos ha llamado. ¿Y para qué hacer fieles servidores, fieles seguidores de Jesucristo? Para proclamar su nombre, para que su reino sea expandido, para que cada pueblo y nación tenga salvación, puedan también tener la oportunidad de ser parte de esta familia, la cual va a vivir por siempre, eternamente y para siempre con el Señor y en un gozo permanente. Esa es la razón. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos ser egoístas con simplemente recibir esta salvación, este gozo, y decir, bueno, yo tengo salvación, yo ya tengo gozo, lo siento por mi vecino, por mi compañero de trabajo, lo siento por mi tío que es bien burro, que no quiere escuchar el evangelio, yo estoy feliz. A mí lo que me importa es entrar al cielo y lo demás. Muchas personas piensan así, muchos cristianos piensan así. Desafortunadamente, le enseñan que sea así. Pero vamos a leer el resto del capítulo o de esta porción para ver lo que significa ser miembro de la familia de Dios. Versículos del 20 al 35. Esto ya el Señor de regreso en el área de Capernaum dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, o sea, los discípulos y el Señor, ni aún podían comer pan, ni siquiera podían comer por tanto aglutinamiento de gente, dice. Cuando lo oyeron los suyos, escuche bien esto, este versículo 21 es importantísimo. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, o sea que el Señor Jesucristo tenía a Satanás y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, les decía estas parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, si se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados, dice. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos, los fariseos, habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, no quiero que pasen por alto algo importante sobre la familia del Señor Jesucristo, especialmente en el versículo 21.
porque ese versículo 21, ahí hace un paréntesis. Esos siguientes 10 versículos hasta el 31 habla acerca de lo que están haciendo los fariseos, lo que están diciendo los fariseos con respecto al Señor, cómo Él está poseído por el mismo Satanás. Pero en el versículo 31 se reanuda el tema del versículo 21. Recuerde que el versículo 21 dice, cuando lo oyeron los suyos. Y cuando está diciendo aquí, vamos a ver cómo dice el versículo 21 en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy lo dice así en este español. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Y les voy a explicar por qué pensaban así ellos, por qué su misma madre, sus mismos hermanos y hermanas estaban diciendo, ya Jesús está loco, se le aflojó el tornillo. ¿Y saben por qué? Fíjense bien, el ministerio del Señor había crecido, se había expandido de una forma pero alarmante, iba creciendo rápido. No solamente eso, se estaba agrandando a una velocidad por su doctrina, por su enseñanza y por los milagros. El grupo de gente que les sigue está también creciendo, se va aumentando a pasos agigantados. Y esto no les cae para nada bien a los fariseos, a los líderes religiosos de Israel en ese momento. Ellos están acostumbrados a ser el foco de atención. Ellos son los que se paraban en una esquina a la hora de orar. Tal vez estaban en su casa. ¿Y qué hacían? No, ya va a ser las 12 del día a orar. Corriendo a la esquina. ¿Por qué? Querían que toda la gente viera cómo ellos abrían sus brazos y comenzaban a orar de una forma bien, pero bien sonora. Y cómo demudaban su rostro, ponían aquel rostro de tristeza y hasta lloraban para orar. Hacían eso. Les gustaba ser el centro de atención para todos. Estaban felices, ¿por qué? Porque el pueblo, cuando tenía una duda en algo doctrinal, en algo teológico, en algo espiritual, venían donde ellos. Yo la vez pasada les dije, vean, les estoy diciendo, vean la película Violinista en el Tejado, les va a gustar. Ahí en esa película están reunidos, están debatiendo los judíos y dicen, bueno, se debe orar por el zar de Rusia. O escuche bien esto, se debe orar por el zar de Rusia y van a donde está el rabí. Rabí, ¿se puede orar por el zar de Rusia? Y queda pensando él y deriva la respuesta. Bueno, no dice que se debe orar, pero también no se dice que no se debe orar. Pero eso es lo que hacía el judío. Iba hacia donde estaba el fariseo, el doctor en la ley, para pedirle que enseñanza, consejo. Pero con Jesucristo ya aquí en su ministerio, la gente está diciendo, no hombre, estos no. Vamos con Jesucristo que tiene una doctrina nueva. Es más, los fariseos no pueden sacar demonios, no pueden sanar y este hombre sí puede. Están celosos los fariseos. Por eso es la razón que ellos comienzan a decir, no hombre, se relaciona con los demonios, los saca. ¿Quién le va a hacer caso a un demonio si no es a otro demonio? Es lo que estaban diciendo ellos. Por eso el Señor les decía a los demonios cuando los sacaba, cállate, enmudece, no hables. Por eso le decía el Señor, no quería tener esa relación ni quería que vieran ellos que tenían una relación. ¿Por qué? Porque lo iban a torcer y es lo que hicieron los fariseos. Estaban torciendo toda la realidad del Señor. Al escuchar la familia del Señor, María, sus hijos y sus hijas, dicen, no hombre, Jesucristo, el Señor Jesús, nuestro hermano, mi hijo, ya se ha hecho un fanático. Ha dejado lo que es el negocio de nosotros, que es la carpintería, y se ha dedicado 100% al ministerio. Es más, ahora está fuera de sí, está loco. Solo pasa hablando y debatiendo y enseñando y se ha olvidado de su responsabilidad como hijo mío. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vamos, no, y aparte de esto se está echando enemigos de los fariseos, esto lo van a matar. Mejor hay que ir a rescatarlo. Eso es lo que estaba haciendo su familia. Esta escena se puede reducir en una sola frase con respecto a la familia del Señor. Una sola frase de 2 palabras. Conflicto familiar. Ahora, ¿quién dice que el Señor Jesucristo no experimentó conflictos familiares?
Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar de que el Señor también tuvo que lidiar con eso. Jesús tenía una familia terrenal. Y muchas veces pensamos de que eso no es así. Anote esto en sus notas. Mateo 13 del 54 al 57. Mateo 13 del 54 al 57. Y usted se va a dar cuenta que sí, que el Señor Jesucristo tenía medios hermanos. María tuvo más hijos e hijas. Esta era la familia del Señor. Y este pasaje nos dice también que su familia espiritual, su familia, no la familia del Señor, su familia espiritual, traerá conflictos a su familia de sangre. Sí, le estoy hablando a usted. Su familia espiritual, una vez que usted tiene una nueva familia en Cristo, esa familia va a traer conflictos a su familia de sangre. No estoy hablando de que va a haber pleitos, pero va a haber tensión. ¿Por qué? Por lo espiritual, porque ahora tenemos una nueva identidad. Recuerdo cuando el primer miembro de una familia que conozco recibió salvación y antes de este gran acontecimiento, recuerdo que la familia era en cierto modo unida. Había fiesta, pues todos estaban ahí y como siempre, en bodas, en cumpleaños y en funerales siempre se reunían. Por lo general eso sucede en las familias grandes, pero sí había unidad. El problema es que la reacción de sus hermanos fue de rechazo e indignación cuando se dieron cuenta que este miembro había recibido salvación. Y comenzó un gran cambio radical en esta persona. Ya ahora toda su intención, todo giraba alrededor de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y esto le caía muy mal a todos sus familiares. Miraban que él era ya diferente. Quería y deseaba compartir todo lo que el Señor había hecho en su vida con su familia. Y es que cuando se ya reunían, después de esto, cuando se reunían, esas reuniones familiares, ya había tensión, ya había conflicto, ya había situaciones que se agarraban en unas discusiones, en ese debates que tocaba todo lo espiritual, todo lo teológico, todo lo doctrinal. Eso es lo que sucedía en ellos, aun cuando se reunían en sus casas. Y recuerdo que uno de sus hermanos en un momento le decía: estás loco. ¿Cómo puede ser posible que pudiste cambiar la religión, la tradición de nuestros padres por esto? Esa es la tensión. Pero déjeme decirle que la historia termina así con esta familia. El 90% de los miembros recibieron también salvación. Eso es la promesa del Señor. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Se siente usted identificado con esta historia? ¿Se siente usted identificado? El Señor Jesús, recuerde bien, nos ha escogido para ser parte de su familia y nos da una nueva identidad que en muchos casos va en contra de la identidad de nuestra familia de sangre. Va en contra. Y eso va a traer tensión, va a traer conflicto. Y eso es algo natural que sucede en el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ya no pertenece a este mundo. Pertenece a la familia de Cristo. Veamos cuál es la reacción del Señor Jesús cuando sus familiares le van a buscar en los versículos 31 al 35. Ya vimos que María y sus hijos y sus hijas lo andan buscando. Vamos llevándolo de nuevo a Nazaret a que atienda el negocio de carpintería porque este se nos está volviendo loco. Eso es lo que estaban diciendo, está fuera de sí. Dice el 31 al 35, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad del Dios, ese es mi hermano y mi hermana y
mi madre. Duro. Esto es duro. Yo sé que ahorita ustedes están pensando, este es un grave conflicto, porque si está diciendo, el Señor probablemente todos pensaban del Señor, se va a levantar ahorita, va a responder con alegría y con entusiasmo, va a salir y los va a abrazar, les va a decir, pasen adelante, hombre, qué bueno que están aquí. No, al contrario, no, eso no fue lo que sucedió. Jesús dice palabras que hubieran sido reprobadas y que fueron reprobadas en su día. Y es muy probable que si usted estuviera en esa misma situación y expresa esas mismas palabras, créame que usted hubiera sido centro de repudio, de reprobación por las demás personas. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano va a rechazar a su familia de sangre? Eso es lo que está sucediendo aquí. Mire de nuevo el 33 y el 35. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? En otras palabras, en un lenguaje más contemporáneo, ellos no son ni mi madre ni mis hermanos. Ellos no son más importantes. Los más importantes son aquellos que hacen mi voluntad, aquellos que son mi familia espiritual. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor está repudiando su familia, parece aquí, ¿verdad? ¿No es Dios el que formó la familia? ¿No es Dios el que instituyó la familia en Génesis? Y sin embargo aquí el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, está rechazando su propia familia. ¿Está rechazando a aquella mujer de que Dios escogió para que fuera su madre terrenal? Hay varias cosas importantes en este pasaje, hermanos, que debemos entender acerca de la familia de Dios. Escuche bien esto. Tome nota. La familia espiritual obedece a la voluntad de Dios. La familia espiritual obedece a la voluntad de Dios. Esto significa que nuestro corazón debe estar rendido completamente a la voluntad de Dios, a su persona, que nuestras vidas, para que nuestras vidas sean transformadas. Y eso aún al costo de ir en contra de nuestra familia de sangre. Y claramente la madre y hermano de Jesús estaban trabajando en contra de la voluntad de Dios al tratar de sacar al Señor Jesucristo de su ministerio. Y claro, no lo estaban haciendo por maldad, estaban pensando de una forma terrenal. Estaban viendo que Jesucristo estaba siendo una amenaza para los fariseos, y los fariseos, ellos sabían muy bien que eran una mafia, que tenían conectes en el gobierno. Lo sabían muy bien, que tenían el poder para decir, vamos a matar a este, lo vamos a matar. Y estoy seguro que no fue la primera vez que se juntaban para matar a alguien. Pero la voluntad de Dios es que Jesús ejecute su misión. ¿Por qué? A través de nosotros, porque nosotros somos sus discípulos. Y por ser sus discípulos debemos tener un corazón rendido a su liderazgo, porque somos parte de su familia. La familia espiritual obedece a la voluntad de Dios. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos del 9 al 10. Gálatas 6, del 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Le está diciendo a los Gálatas y también a nosotros, no se cansen de hacer lo correcto, de hacer buenas cosas, porque el Señor recompensa tarde o temprano, ya sea en esta vida o en la eterna, el Señor tiene nuestra recompensa, dice. El versículo 10, así que, según tengamos la oportunidad, en cualquier momento, en otras palabras, hagamos bien a todos, dice. Pero fíjese bien este último párrafo. Y mayormente, ¿qué? A los de la familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién está aquí en prioridad? La familia espiritual. Los seguidores de Jesucristo. Su familia espiritual está en ese grupo de prioridad.
Ahora, su familia espiritual es su principal prioridad. Yo sé, en sus corazones, en sus mentes, ahorita hay un gran conflicto. Estoy viendo, sí, yo estoy viendo familiares, estoy viendo personas que dicen, ¿cómo puede ser que yo me voy a olvidar de mi madre, de mis hermanos, de mis hijos, aún inclusive de mi cónyuge, por darle prioridad a la familia espiritual? Hay algo importante. Necesitamos pensar en esto. Escuche bien esto. La mayoría de los cristianos dan prioridad a las relaciones en sus vidas de esta forma. Este es el estrato que ponen normalmente. Primero, número 1, Dios. En segundo lugar, ¿quién está? Nuestra familia. Y en tercer lugar, el mundo. Los que están alrededor nuestro. ¿Suena lógico eso? Yo estoy seguro que se les ha enseñado por mucho tiempo eso. O tal vez ustedes han deducido de esa forma por mucho tiempo. Pero lo que Jesús nos está mostrando es una alternativa radical y que donde ella no hay ninguna separación en absoluto. No hay nada, porque es una unión entre Dios y su pueblo. Es un paquete completo. Las prioridades del cristiano deben de ser así. Dios y su familia. Voy a aclarar. Dios y su familia espiritual. Después, nuestra familia de sangre. Nuestra familia de sangre. Y después, el mundo. Yo sé, esto es algo duro de aceptar. ¿Por qué? Porque para muchos en nuestra cultura cristiana hoy nos idolatramos a nosotros mismos y a nuestra familia por encima de todo. Por lo general, ¿qué decimos? Mis hijos son mi vida. No se sacrifica usted por decir, no, diría muchos. ¿Cuál es la primera excusa que pone un matrimonio ante el divorcio, ante el conflicto que tienen? Yo estoy con esta mujer por mis hijos. O la mujer, yo estoy con este hombre por mis hijos. Todo lo hago por mis hijos. ¿No es así? ¿Cuál es la misión número 1 de la madre? Sus hijos. ¿Qué pasa en el matrimonio mientras no hay hijos? Luna de miel. Una vez que nacen los hijos, ya el hombre quedó en segundo plano. ya los hijos para la mujer, porque ya es madre. Explico, esto es algo natural, pero necesitamos entender que la realidad es que la iglesia es una familia y es la prioridad. No es un negocio, no es un club social. Así que hay un compromiso al que Jesús nos llama en esta situación, es una unidad espiritual. Ahora, escuche bien esto. No estoy hablando, necesito explicar esto de una forma detenida. Si la familia espiritual es la prioridad de nosotros, vamos a decir que esto es lo que manda el Señor. ¿Cuál sería entonces su preocupación como cristiano? Recuerde que dije al principio que nosotros hemos sido llamados para servir a un proyecto o a una misión más grande, es de llevar el Evangelio, es de predicar el Evangelio de Jesucristo para salvación. Entonces, si nosotros somos parte de esta familia espiritual, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es asegurarnos que nuestra familia carnal sea parte de esta familia espiritual. Esa es doble ganancia, ese es doble gozo para usted. Por eso dice el proverbio, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Necesitamos buscar eso. Deberíamos preocuparnos por ellos primero como parte de la familia de Dios. Es algo importante que necesitamos encaminar a nuestros familiares al conocimiento de Cristo para que ellos sean también parte de nuestra familia espiritual. Permítame cerrar con una observación y 2 preguntas con respecto a este concepto, a esta realidad. Escuche bien esto. La familia que está profundamente integrada, la familia de sangre que está profundamente integrada a la familia de Dios, será más saludable y más eficaz
para el mismo reino de Dios. Si su familia de sangre está integrada a la familia de Dios, la bendición va a ser doble. El proyecto de Dios, el plan de Dios para con usted y los suyos va a tener una eficacia impactante. Esa es la razón por la cual la iglesia existe. Necesitamos tener ese concepto de que hemos sido llamados para estar en unidad. Hay tantas cosas que nos pueden distraer de la familia de Dios, ya sea los deportes, las tareas, los quehaceres, el trabajo, pero cuanto más se involucra en el ritmo natural de la familia, más sano, fuerte y eficaz va a ser en todo el miembro de su familia. Eso es importante. Es una batalla constante. Fíjense bien, aquí vienen estas dos preguntas. ¿Está pasando más tiempo socializando con sus hijos para convertirlos en ciudadanos, en buenos intelectuales, en buenos profesionales, en buenos deportistas? ¿O los está inculcando, los está desafiando a que sean fieles seguidores de Jesús? ¿Está haciendo eso? Quiero que mi hija sea una grande deportista, una gran profesional, una gran abogada, una doctora eminente. ¿O quiero yo que mi hija o mi hijo sea un cristiano firme que pueda agradar al Señor a través de su profesión, a través del deporte que practica, a través de la profesión que ejerce? ¿Me explico? Ya no estoy diciendo, no quiero que mi hijo sea deportista ni profesional. Quiero que mi hijo cristiano, pueda dar honra y gloria a Dios a través de lo que él hace. La familia de Dios es lo más importante. Dios y su familia vienen primero. ¿Por qué? Porque esta vida es temporal. 80, 90, 100 años. Eso es todo lo que va a usted durar en esta tierra. Pero la vida eterna es eterna. La vida eterna es la que vale. Y es la que debería de tener prioridad en nosotros. Eso es lo que debe tener prioridad. ¿De qué sirve que tenga una profesión aquí, buen billete, buenas propiedades, los carros que usted quiera, la fama que usted quiera, y no tiene a Cristo? Cuando usted muera, ¿qué va a pasar con usted? ¿A dónde va? Dice la Biblia que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a la tierra. No me voy a poder llevar nada de lo que he hecho aquí, excepto lo espiritual. ¿Quiénes son su madre, hermanos y hermanas? ¿Quiénes están caminando en esta vida espiritual con usted? Muchos cristianos intentan vivir su vida de fe solos. Oh, no hay necesidad. Yo hoy no voy a reunirme con mis hermanos. De todos modos, estoy en espíritu con ellos. Oh, ya saben los hermanos que yo los amo y no hay necesidad. Ahí tengo la cadena enlace. Ahí puedo ver todo. Ahí puedo ver también aquel motivador de que tiene una sonrisa perfecta, Colgate, y que les está hablando y que sí, que esto y que lo otro. Muchas personas piensan en eso, pero es por eso que les quiero animar yo a entrar, a conectarse con la familia de Cristo. No solamente estar en un momento, sino que durante la semana. Tenemos los miércoles estudios bíblicos a las 6:30. Y honestamente les digo, ¿cuántos no se quedan en su hogar porque le dan más prioridad a una serie, le dan más prioridad a otras cosas y no tener esa comunión
y ese crecimiento y esa madurez espiritual que se puede alcanzar cuando el pueblo de Cristo se reúne para estudiar su palabra. Seguir a Jesús significa poner a un lado algunas cosas, pero algunas cosas buenas. Eso es lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Ser parte de la familia espiritual de Dios significa de dejar unas cosas buenas. ¿Por qué? Para concentrarnos en las cosas más importantes. Eso es lo que le agrada al Señor. La familia de Dios es más que sangre. Ahora, si usted es parte de la familia de Dios, pero no ha caminado en obediencia, si usted ha sido de esos hasta hoy puede confiar en el Señor Jesucristo y comenzar a obedecerle en su vida diaria. Usted puede decirle ahora mismo al Señor, desde el fondo, desde lo profundo de su corazón: Señor, yo sé que soy parte de tu familia, pero quiero obedecerte. No hay cosa que traiga más vergüenza a un padre y una madre cuando sus hijos hacen lo contrario de lo que sus padres le han enseñado. Es la peor vergüenza que puede pasar un padre. Pero cuando ese hijo es obediente, su padre se llena de orgullo. Y en determinados momentos puede ser que nosotros hayamos pasado eso con nuestros hijos, los que tienen hijos. Pero cuando vemos la obediencia de ellos, nuestro corazón se ensancha, se llena de orgullo y de agradecimiento con el Señor. Lo mismito siente el Señor cuando sus hijos no son obedientes, no se someten a la voluntad. Hoy es la oportunidad que usted tiene para decirle: Señor, quiero serte obediente. Inclinemos nuestros rostros.